Estimados oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al programa Respuestas Vitales. Este programa es de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador y del proyecto Monte de los Olivos. Esta mañana hablamos con el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, que se encuentra en la calle Bolívar y la 10ª en el centro de Quevedo. Respuestas Vitales es un programa en que tratamos preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es el propósito de la vida? Respuestas Vitales. Cada sábado a las 9:30 a.m. en el Radio Rey. La música en este programa viene del grupo de música de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador. Muy bienvenidos a Respuestas Vitales. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este nuevo maravilloso momento que nos ha permitido compartir, respondiendo respuestas para que ustedes puedan conocer más de la palabra de Dios. Estamos con el pastor Peter y este es su servidor, con esta pregunta muy importante: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios, pastor? ¿Quién es Dios? Bueno, hermano, mejor dicho, ¿quiénes somos nosotros para poder responder a esta respuesta? Porque Dios es Dios. Amén. Y eso significa que nosotros no lo podemos entender, ni lo podemos conocer totalmente. Amén. Ni lo podemos, ¿qué puedo decir? Solo podemos decir de Dios lo que Él nos reveló de sí mismo en la palabra. Amén. Y en la naturaleza, porque también en la naturaleza podemos ver la grandeza de Dios. Y es muy importante entonces que para conocer a Dios estudiamos la palabra. Amén. Porque sabemos que en el mundo hay muchos dioses. Exacto. Y cada religión tiene su verdad, diciendo que el Dios de ellos o los dioses de ellos son los verdaderos dioses. Bueno, en ese sentido la palabra es clara. Hay un solo Dios. Amén. Que es Jehová. Amén. Y no hay otro Dios. Todos los otros dioses son falsos. Y como dice Pablo, los que adoran a otros dioses adoran al diablo. El diablo. ¿Sí? Es una palabra muy clara y por eso también en los mandamientos que Dios nos ha dado, dice que es muy importante saber que es prohibido totalmente la adoración a cualquier otro Dios. Amén. Y entonces, ¿quién es Dios? Podemos empezar con eso, que Él es Jehová. Amén. Y Jehová, la palabra hebrea, Jehová significa, Él es el yo soy lo que soy. El único, estable, confiable de todos los siglos y de la eternidad. Jehová. Y lo que sabemos también de, por ejemplo, de Juan 4, 24, en que habla Jesús, dice que Dios es espíritu. Amén. ¿Ya? Y entonces eso significa que Dios no es primeramente visible como hombre en alguna forma de aparecer, ¿sí? Él no es como nosotros, Él es totalmente diferente. Diferente, amén. Sí. Y entonces con eso podemos empezar. El único verdadero Dios es Jehová. Amén. Sí. Hay una cita bíblica en la cual dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Uh-huh. Mucho se ha leído acerca del Antiguo Testamento y muchos dicen, o sea, al leer sobre el encuentro que ha tenido muchas veces con Moisés, con Abraham, con los patriarcas, ellos dan la certeza o dicen que ellos vieron a Dios.
Pero si vemos en la Escritura que nadie ha visto a Dios, es nadie. Ajá. Es nadie. Entonces, y ahí lo que va a una tremenda confusión. Sí. Porque el día que alguien hubiese visto verdaderamente a Dios, hubiera muerto. Sí, sí. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6, dice la palabra literalmente que a Dios ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Amén. ¿Sí? Y entonces de eso podemos sacar la conclusión que no podemos ver a Dios. ¿Sí? En ese mismo versículo dice que Él habita en luz inaccesible. ¿Sí? Para dar un ejemplo, cuando el sol brilla, por ejemplo, en mediodía, nadie puede ver en el sol lo que hay en el sol. Exacto. Así es Dios, nadie lo puede ver porque Él vive en una luz inaccesible, dice la palabra. Ahora, ¿cómo es posible entonces que, por ejemplo, Moisés o otros vieron a Dios? Bueno, en algunos ejemplos podemos ver que no vieron a Dios, sino tenía alguna visión. Por ejemplo, Abraham vio a Dios, pero no era una persona. No. Era un fuego que estaba pasando por algo. Y Moisés, cuando él tenía un encuentro en el monte de Sinaí, ahí leemos que Moisés estaba escondido y que Dios pasaba por él y Moisés solo lo pudo ver desde atrás, un poquito. Y sabemos que después de esto, que el rostro de Moisés estaba resplandeciente. Sí, y aún el pueblo no lo podía ver. Y entonces, la gloria de Dios es tan grande, que nadie de los seres humanos lo puede ver sin vivir. ¿Sí? Pero hay que saber una cosa más, porque si estudiamos la palabra de Dios bien, sabemos que Jehová, si lo estudiamos bien, no solo es uno, sino es 3 en 1. ¿Cómo es eso? Sí, eso es un misterio, ¿sí? En que hay muchos errores también en muchas iglesias. Exacto. De la palabra de Dios sabemos que hay un solo Dios, ¿sí? Que es Jehová. Pero si estudiamos bien la palabra de Dios, entendemos que Dios es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento lo podemos ver con más claridad. Que el Hijo es Cristo, que fue enviado al mundo, que recibió un cuerpo humano para andar en medio de nosotros y para ser mediador. Mediador significa algo que está en medio, ¿sí? Y entonces Cristo es Dios y está en medio entre Dios el Padre y nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para obrar aquí en el mundo, que es un espíritu, que no lo podemos ver, ¿sí? Y la palabra es muy clara en eso, pero hay iglesias, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dice, Jehová es uno, entonces solo es el Padre. Pero ahí viene con un problema. Por ejemplo, hay que ver quién es Jesús entonces. Exacto. Y ellos han cambiado la palabra de Dios, lamentablemente, diciendo que Jesús solo era un ángel especial, pero no era Dios. Y entonces no lo podemos, según la opinión de ellos, no lo podemos adorar como Dios. Pero sabemos de la última parte de Juan, por ejemplo, que Tomás lo estaba adorando como Dios. Exacto. Y también los discípulos en Mateo 28 lo estaban adorando como Dios.
Y muchas señales sabemos que Cristo también es Dios. Pero no es el mismo que el Padre, porque ¿cómo puede ser mediador si Él también es lo mismo que el Padre? Él no es, ¿sí? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas, decimos nosotros, pero los tres juntos forman un solo Dios, Jehová. Sí, Podemos ver también, pastor, acerca del bautismo, cuando Juan el Bautista lo bautizó a Jesús. Podemos ver que Jesús ya estaba ahí, va a ser bautizado, que de la voz que se oyó del cielo, del Padre, y el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma. Ajá. Entonces, no podemos decir que mismo Jesús mandó la voz al cielo para poder hablar. Ajá. Sí, porque también hay iglesias que van al otro extremo, que dicen, sí, Jesús es Dios, pero Jesús es el único Dios. Uh-huh. Ese movimiento llamamos Jesús solo. Y dice, el Padre en el Antiguo Testamento ya era el Jesús, en el Nuevo Testamento Jesús se reveló como Jesús, el Cristo, y ahora Jesús subió al cielo, y ahora tenemos el Espíritu Santo, que también es Jesús, pero en su forma como Espíritu Santo. Y entonces son tres formas diferentes en que se revela Jesús. Sí, así enseña estas iglesias, que también es claramente incorrecto, porque sabemos de la palabra del Nuevo Testamento que Jesús estaba conversando con su Padre. Exacto. ¿Sí? Y que Jesús envió al Espíritu Santo, no está diciendo que envió a sí mismo, dice, yo voy a enviar a otro. Exacto. Que viene a la iglesia, ¿sí? Y entonces, por eso estamos diciendo que es un misterio. No lo podemos explicar completamente cómo forman estos tres un solo Dios. No lo podemos entender, lo podemos confesar, porque nosotros somos seres humanos muy pequeños, Exacto. limitados en nuestro conocimiento. Pero lo más importante es que reconocemos la verdad de la palabra. Son tres, pero también son uno. Exactamente. Sí, eso es para tener bien claro, pastor, porque igual la misma palabra de Dios nos enseña acerca de cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando estuvo orando, y la oración que decía se refería al Padre. Ajá. Entonces, ¿cómo Él puede referirse a Él mismo como Padre? Así es. Sí. Y vemos igual en el libro de Apocalipsis acerca de la autoridad que tiene el Hijo de Dios. Entonces, para darnos cuenta que existe un solo Dios en tres personas. Sí. En el Padre, el Hijo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Sí. Sí, y otro ejemplo también es que Jesús en alguna parte está diciendo, el Padre es más que yo. Amén. ¿Cómo puede decir Jesús eso si Él mismo es el Padre? Exacto. ¿Sí? Y dice que hay cosas que solo el Padre ha puesto en su sola potestad. Amén. Por ejemplo, que Él no sabe. Y entonces en esos ejemplos podemos ver claramente que Jesús no es el mismo que el Padre. Pero al otro lado Jesús está diciendo, el Padre y yo uno somos. ¿Sí? Y entonces eso hace el misterio. Exacto. Que no lo podemos entender totalmente. Sí, pero por lo que sabemos es importante que lo reconocemos. Sí, y lo que es importante saber también es que los tres son Dios. Son Dios. Pero no tienen la misma posición. ¿Sí? Exacto. El Padre es la cabeza. Y el Hijo está sometido al Padre. Sometido al Padre, sí. Y el Espíritu Santo está sometido a los dos. Amén. Sabemos de esto, la palabra también. Entonces, para que quede un poco bien claro, es un solo Dios al que adoramos. Sí. Un Dios conformado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son a tres dioses que adoramos, no, sino un solo Dios. Claro. Porque hay veces que también se basa, pastor, en el nombre, o sea, en el título. Por ejemplo, el Padre es Jehová, pero y ahí está enlazado lo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Entonces hay veces que se lo saca fuera para poder crear o aumentar, decir que son tres dioses.
Ajá. No, es un solo Dios. Sí, hay un ejemplo bonito en Génesis, cuando la gente está construyendo la torre de Babel. Y en esa historia se puede ver claramente que Dios, Jehová, no es una sola persona, sino que son más. ¿Por qué? Porque ellos tienen, como podemos decir, una conversación entre ellos, ¿no? En Génesis 11 lo puede leer. En el capítulo 11, Génesis 11, versículo 5 y más adelante. Ahí dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, ahí viene la conversación entre ellos, ¿no? He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Sí? Y entonces puede ver que Jehová, los tres entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí?, se bajan a la tierra y van a hablar entre ellos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué vamos a hacer con los seres humanos. Y por eso dice, ¿sí?, descendamos y confundamos. Es una conclusión que han hecho en esa reunión. ¿Sí me entienden? Amén. Se puede decir que está Dios ahí obrando en los tres ahí para poder confundir a estas personas. Sí, ajá, sí. En la creación puede ver lo mismo, que está hablando de esa forma plural, que dice, hagamos al hombre. Y sabemos otras partes de la palabra, que el Padre con su Hijo hizo la creación. Así es. Y entonces en esas cosas podemos claramente ver que hay tres en uno. Y ese misterio no tenemos que tratar de explicar totalmente, porque salimos a dos extremos: o vamos a negar que Jesús es Dios, o al otro extremo que los tres son lo mismo, Jesús solo. Ahora bien, pastor, ¿cómo nosotros podemos llegar a Dios? Sabemos ya quién es Dios, que Dios es Espíritu y que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que conforman un solo Dios. Pero nosotros, ¿cómo podemos llegar a Dios? Bueno, para conocerlo, sí, empezamos desde este punto, ¿no? Para conocerlo, Dios nos ha dado su palabra. Amén. ¿Sí? Que nos cuenta claramente quién es Él, aunque no lo podemos entender totalmente, pero Él nos está diciendo a través de su palabra quién Él es y lo que Él quiere ser por nosotros. Amén. Él quiere salvarnos, rescatarnos de nuestros pecados, y Él quiere que nosotros lo adoremos toda nuestra vida. Eso Amén. es lo que Él quiere, ¿sí? Ahora, Dios, y estamos haciendo, eso podemos encontrar en la palabra, Dios es santo. Amén. No puede aceptar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros errores. Él no quiere saber nada de eso. Y entonces significa que hay una separación entre nosotros y Dios. Una separación que nosotros no podemos solucionar. No hay ninguna forma en que lo podemos solucionar. El pecado y nuestra falta de ser perfecto hace que nosotros no podemos estar con Él, ¿sí? Pero sabemos de la palabra que Dios mismo hizo una solución para hacer posible estar con Él. Amén. Es enviar a su Hijo. Uno de los tres entonces fue enviado a la tierra, recibió un cuerpo humano, vivió entre nosotros, sufrió todas nuestras debilidades, todas las enfermedades, todas las cosas que pueden pasar en nuestra vida también, excepto el pecado. Él no participó en el pecado. Él vivió una vida perfecta, pero fue matado, clavado en una cruz,
Y justo así, cargando con nuestras debilidades, errores y pecados, quitando todo esto, hizo posible que nosotros ahora podemos tener contacto con Dios, que podemos estar en su presencia. Amén. Porque por medio de lo que hizo uno de los tres, entregando a sí mismo por nosotros, así podemos nosotros estar con Él. Amén. Y entonces, ahora el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué son tres? Ahora obra el Espíritu Santo en la tierra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo puede entrar en nuestra vida y puede cambiar nuestro corazón para tener el deseo que nosotros vamos a buscar a Dios. Amén. Porque la palabra dice, por ejemplo, en Romanos 3, que ninguno de nosotros quiere buscar a Dios. Exacto. De sí mismo. Y entonces Dios mismo hace esa obra en nosotros para cambiar nuestro corazón, para tener el deseo de buscarlo y para transformar nuestra vida completamente. El Espíritu Santo. Amén. Sí, y así podemos entonces estar con Dios. Entonces podemos buscar a Dios a través de la palabra de Dios, dejándonos guiar por Dios mismo, que Él sea hablándonos a nuestras vidas para que Él pueda cambiar nuestro corazón y nuestra mente, y reconocer de que Dios envió a su Hijo Jesucristo, aquel hombre justo que no pecó, cargó con todas nuestras enfermedades, nuestros pecados, para que nosotros podamos estar algún día con el Señor haciendo su voluntad. Y sobre todo a darnos su Espíritu Santo. Ajá. Ya hemos creído en el Señor, ya nos hemos arrepentido y tenemos ahora el Espíritu Santo, quien nos guía y nos convence de todo pecado, de toda maldad que hay en nuestras vidas. Ese es el deseo para cada uno de los oyentes, de parte de Dios, más que todo, que nos pongamos a cuenta con el Señor y de reconocer a Dios como tal, ¿sí? Que es Dios, que no se trata de cualquier ser humano como nosotros, no se trata de burlarse de Dios, de jugar con Dios, porque Dios es santo. Ajá. Entonces Dios ya aborrece el pecado, Él no peca como nosotros pecamos, Él piensa diferente a lo que nosotros pensamos, pero sin embargo en su amor y misericordia, Él quiere rescatarnos de ese lodo, de esa inmundicia en la que estamos viviendo, para llevarnos a un lugar seguro con Él. Ajá, sí. Sí, eso es también hermoso, porque a un lado Dios es santo, justo, que no quiere que ver nada con el pecado, pero al otro lado Él es misericordioso y tiene un corazón tan grande para que toda la humanidad se encuentre en Cristo su Salvador. Y este es el tiempo, pastor, en el cual debemos aprovechar Sí. de conocer a Dios. A veces decimos, yo no he visto a Dios, es verdad, no lo podemos ver, pero no, quiero que Dios me hable, pero tenemos la Escritura, Sí. tenemos la palabra de Dios para que sea Dios hablando en nuestras vidas. Sí, es algo hermoso. Es algo hermoso que Dios nos ha dado un libro así, de este porte. Amén. En que Él, en toda la página de este libro nos está hablando. Amén. Sí. Imagínense, en otros países no pueden tener la Biblia. No. No pueden tener la Biblia, no se pueden reunir tranquilamente, porque los matan por causa del Evangelio, Sí. por causa de Cristo. O simplemente no hay una traducción de la palabra de Dios en el idioma de ellos. Exacto, o no ha llegado allá. Pero qué privilegio nosotros que tenemos la palabra de Dios a nuestra traducción en español, que nos podemos congregar, que podemos compartir, que podemos aprender, que podemos conocer, y aún así no valoramos este tiempo de conocer más a Dios, Ajá. de conocer más a aquel que nos ha dado la vida. Sí, porque a un lado no podemos conocer a Dios en el sentido de saber totalmente cómo Él es. Amén. Pero al otro lado sí podemos conocer a Dios refiriendo a tener una relación con Él. Amén. Conocerlo en una relación íntima. Eso es lo que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros. Él Amén. quiere tenernos como
algo muy íntimo. En la palabra de Dios dice que Él está buscando lo perdido para hacer los hijos de Dios. Amén. ¿Sí? En esa forma Él quiere conocernos. Y como dice el mismo Señor, Él vino por los enfermos. Él vino por los enfermos, vino por cada persona de baja condición espiritual. En sí somos todos, pero por aquellas personas que realmente sienten que no están bien. Nos damos cuenta que no estamos bien con Dios. Nos damos cuenta que estamos mal con Dios, que vivir sin Dios no es vivir. Sí, ajá. Y que necesitamos a Dios para que Él cambie todo lo que tiene que cambiar en nuestras vidas. Sí. Y poder conocerlo, como usted lo dijo, a través de la Escritura. Conocer más de Él, de cómo es su carácter, de cómo Él es Dios manifestado a través del pueblo de Israel, a través de todos los patriarcas, a través de todos los apóstoles, a través también de nuestras vidas. Sí. Experimentar eso es algo hermoso. Esa relación mismo que tuvieron en el principio Adán, y que una vez fue rota por causa del pecado. Sí. Entonces, amados oyentes, los animamos a cada uno de ustedes a que puedan conocer de Dios a través de su santa palabra, de Dios verdadero, no de ídolos, no de imágenes, no de otros dioses, sino de Dios, aquel que es conformado con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, aquel que nosotros clamamos, al Dios de Israel, al Dios que está con nosotros hoy en día. Le hacemos esta cordial invitación de que ustedes lo puedan conocer. Agradecidos por este tiempo maravilloso con Dios y con el pastor Peter y este es su servidor. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos bendiga y será hasta una próxima. Bendiciones. Bendiciones. Respuestas Vitales, cada sábado a las 9:30 en el Radio Rey, con el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, calle Bolívar y la 10ª en el centro de Quevedo. Muchas gracias por habernos escuchado esta mañana. ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta acerca de este programa? ¿Quisiera que tratamos algún tema específico? Contáctenos por teléfono 0989-435186. Repito, 0989-435186. Visite también nuestra página de Facebook, canal de YouTube o búscanos en el Spotify, Respuestas Vitales. ¿Tienes algún problema personal en que necesitas un consejo bíblico? Contáctanos también o visita la oficina de Consejería Cristiana en el proyecto Monte de los Olivos, de lunes a jueves, de 2:30 a 5 p.m. Vía Buena Fe por la entrada de la Ciudad del Norte. También te invitamos a visitar los cultos en la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, cada domingo a las 10:30 y los martes a las 7 p.m.
siempre serás bienvenido.